Mire, hoy quiero hablarles, ¿sí?, de redescubrir las tinieblas, ¿sí? Sabe que muchas veces hay personas que están siendo atacadas o viven en ámbitos de oscuridad o a veces están siendo afectadas por ciertas cosas, pero desconocen el motivo o desconocen los ámbitos en que muchas veces estamos metidos, consciente o inconscientemente, ¿sí? Ustedes saben que somos seres espirituales. La palabra dice que somos cuerpo, alma y espíritu, ¿sí? Y como esté nuestro espíritu y nuestra alma, está nuestro cuerpo muchas veces. Si nuestro espíritu está afligido, nuestra alma está alborotado. Entonces muchas veces el cuerpo se duele por causa de la aflicción del corazón o de la aflicción del espíritu, ¿sí? Entonces ayer meditaba en la palabra y el Señor me hablaba mucho de los ojos y cómo los ojos muchas veces están encubiertos por las tinieblas. Entonces no pueden ver la justicia de Dios o la luz de Dios, ¿sí? Entonces hoy quiero hablarles de cómo son los ámbitos de las tinieblas, porque a veces la persona dice, puede ser que esté en tiniebla, y la persona queda mirando, ¿yo? ¿Qué pasó? No entiendo nada, ¿sí? O habla de tiniebla, pero desconocen realmente lo que son las tinieblas. Mire, Isaías 45:7 dice, el que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. El que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creó la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Sí? Ahora, Dios hizo la noche y las tinieblas, ¿sí? Y no hay oscuridad tan profunda como para sobrepujar a Dios, ¿sí? Mire, sobrepujar significa ultrapasar, vencer, dominar, suplantar. Eso es sobrepujar, ultrapasar, vencer, dominar, suplantar, ¿sí? Entonces no hay nada que pueda ultrapasar, no hay nada que pueda vencer, no hay nada que pueda dominar y no hay nada que pueda suplantar a Dios mientras Dios esté en nosotros, ¿sí? Ahora, el Salmo 139, versículos 7 al 13, 139, 7, 13 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Ahora, las tinieblas jamás podrán dominar a Dios. Y yo quiero que pueda tomar atención, prestar atención y si tiene cuaderno, anote. Las tinieblas jamás podrán dominar a Dios, jamás podrán traspasar el poder de Dios, ¿sí? Debemos entender que las tinieblas no son meramente ausencia de la luz, sino que es la matriz de todo el caos, ¿sí? Las tinieblas no son meramente la ausencia de luz, sino también la matriz del caos, ¿sí? Ahora, ¿qué significa tinieblas? Escuche bien, tinieblas significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tinieblas. Se lo vuelvo a repetir, significa miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso, tinieblas. Ahora, ¿qué significa caos? Caos significa un desorden o una confusión
absoluta. Eso es un caos. Ahora también, ¿qué significa vacuidad? ¿Sí? Vacuidad significa vacío, carece de contenido, es aquello que no tiene sustancia o consistencia. Vacuidad es vacío, carece de contenido, es aquello que no tiene sustancia o consistencia. Ahora, las tinieblas, ¿sí? Es ignorancia a la palabra también. Cuando yo soy ignorante, desconozco la palabra, desconozco lo que Dios escribió, lo que Dios estableció, desconozco sus ordenanzas, sus mandamientos, desconozco la palabra que Él tiene para nuestras vidas, soy un ignorante. Entonces, por causa de la ignorancia es que muchas veces las personas están introducidas en el ámbito de las tinieblas, están en un estado de vacuidad. ¿Qué quiere decir? Que carecen del contenido, de la sustancia y de la consistencia del Mesías, ¿sí? Cuando hablamos de sustancia y de contenido en la palabra, estamos hablando del Mesías. Pero cuando en mi vida hay un ámbito de vacuidad, quiere decir que la sustancia del Mesías no está, por el desconocimiento de las Escrituras, por el desconocimiento del ser del Mesías. Entonces, como soy una ignorante por el desconocimiento, ¿sí? Estoy en el ámbito de las tinieblas, que significa también la ignorancia a la palabra, desconocer la instrucción o el conocimiento de la Torá. Cuando hablamos de Torá, hablamos de la palabra. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, muchas veces se habla de tiniebla, pero se desconoce qué es, ¿sí? Entonces se desconoce cómo es, se desconoce cómo actúan las tinieblas, ¿sí? Entonces las tinieblas, quiero que entiendan que las tinieblas tienen una forma de operar. ¿Cuál es la forma de operar de las tinieblas? La forma de operar es que el propósito de las tinieblas es que gobierne Hasatán sobre la vida, es que gobierne el Hasatán en toda su forma operante, ¿sí? Para que vivas una vida en caos y en vacuidad, ¿sí? Entonces la forma de la operación de las tinieblas es que estemos en su ámbito para que las leyes de Hasatán, para que los movimientos de Hasatán, para que todo lo que Él tiene para la vida, para el mundo, ¿sí? Así como Dios tiene propósito, tiene planes, tiene pensamiento de bienestar, las tinieblas también tienen planes para nosotros, ¿sí? Entonces por eso es que debemos de conocer cómo es Dios, cómo es el Mesías, pero también cómo operan las tinieblas para estar atentos, lúcidos en medio de sus ataques, o a veces cuando acontecen situaciones y uno no sabe qué es lo que está pasando y es un movimiento de tinieblas, ¿sí? Mire, en el libro de Hechos, vaya a Hechos 26, 18 dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que en mí hay perdón de pecado y herencia entre los santificados. Ahora, ¿qué significa abrir los ojos? ¿Qué significa abrir en el arameo? Mire, en el arameo abrir significa desbloquear, encender una luz, ¿sí? Significa desbloquear y encender una luz, ¿sí? Eso significa en el arameo desbloquear, encender una luz. Pero en el hebreo encontramos la palabra que abras, que significa pecá, que significa abrir los ojos
para eliminar las falsedades y dejar que entre la verdad, ¿sí? Abrir los ojos para eliminar las falsedades y dejar que entre la verdad, ¿sí? Ahora, ¿qué nos habla todo esto? Que las tinieblas representan también el pecado y la muerte. Vemos que la palabra dice, abran sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Convertirse es volverse, ¿sí? Entonces, las tinieblas es un ámbito, ¿sí? Es un ámbito donde opera Satanás, que todo el que habite en ese ámbito mora bajo la ignorancia. ¿Por qué mora bajo la ignorancia? Porque hay un desconocimiento de la verdad del Mesías. Entonces, como hay un desconocimiento de la verdad del Mesías, las tinieblas es un ámbito donde todo aquel que habite estará en pecado, estará en miseria, estará en muerte, estará en tristeza, estará en maldiciones, estará en opresión, estará en enfermedades, en tormento, en destrucciones y etcétera. Sigue la lista, ¿sí? Ahora, escuche bien, dice que nuestros ojos deben ser abiertos para convertirnos. Nuestros ojos espirituales, cuando dejan de contemplar al autor y consumador de la fe, quiere decir que nuestros ojos, nuestra vista espiritual, se movió del ámbito del Mesías y se trasladó a otro ámbito donde comenzó a contemplar una falsedad, dice el hebreo, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a contemplar la falsedad de las tinieblas, esa falsedad muchas veces se convierte como una verdad. Entonces, como se convierte como una verdad, no se da cuenta que por causa de haberse desprendido del ámbito del Mesías, está en el ámbito de las tinieblas, donde hay una operación de doctrinas, de engaños, de falsedades, que te hacen mantenerte en un ámbito de pecados, que tarde o temprano va a traer sobre tu vida miseria, muerte, tristeza, maldiciones, opresiones, enfermedades, tormento, destrucciones. Entonces muchas veces encontramos hogares, familias atormentadas con pesadilla, ciclos que se repiten y muchas veces no entienden qué está pasando. Lo que pasa que por causa de que está el ámbito de las tinieblas, porque hay una puerta abierta o algo pasó, que ese ámbito se introdujera por el cambio de la mirada, porque ya tu mirada no está en el autor y consumador de la fe, sino que tu mirada, tu visión cambió. Entonces dice que nuestros ojos deben de ser abiertos para convertirnos. Es volver. Convertirnos es volvernos al origen, al estado original de Dios. Es salir de ese estado viejo, pagano, mentiroso, que nos está destruyendo y volvernos al origen, a la verdad de Dios. Ahora, recuerde que abierto es desbloquear, encender una luz, que significa abrir los ojos para eliminar las falsedades y dejar que entre la verdad, ¿sí? Convertirse, como le decía, significa cambio de nuestra misma naturaleza, volverse al origen para ser transformado y ser mudados por medio del Mesías, ¿sí? Ahora, cuando los ojos no están abiertos, están bloqueados, ¿sí? Cuando nuestros ojos no están abiertos, están bloqueados. Mire, si usted cuando se va a dormir, ¿qué hace? ¿Cierra los ojos o duerme con los ojos así? ¿Qué hace? Cierra los ojos. Hay algunos que sí, que se duerme y después lo va a ver y está así con los ojos blancos. Está durmiendo hoy, ¿qué le pasó a este? ¿Sí? Pero cuando usted se va a dormir, cierra sus ojos. Es como que lo apaga, lo bloquea para no ver luz. Algunos se ponen ese antifaz así para que no le entre luz, nada para dormir, ¿verdad? Entonces cuando los ojos están cerrados, usted no puede ver nada. Entonces lo que hace las tinieblas, bloquean tu vista espiritual para que no haya luz, ¿sí? Entonces cuando los ojos están bloqueados, están sin luz.
Están viendo solamente una falsedad. Están solo viendo el ámbito de las tinieblas porque habitan en ese ámbito. Y todo lo que ve lo lleva a su mente. Y todo lo que está en su mente lo traslada a su corazón. Y es la forma, ¿sí?, donde el alma está adoctrinada bajo un sistema caído. Porque eso es lo que quiere las tinieblas. Que te metas en su ámbito para adoctrinarte, que te metas en su ámbito para que creas en esa verdad que Él tiene, pero es una mentira. Recuerde que la palabra dice que en las tinieblas, que Satanás es como ángel de luz, ¿sí? Y la guerra de los últimos tiempos será guerra de luces. Pero ¿cómo vamos a identificar una luz verdadera de una luz falsa cuando hay un desconocimiento? Por eso debemos ser lúcidos en las Escrituras. Por eso debemos ser lúcidos para que el Espíritu Santo continuamente habite en nosotros, nos revele cada día la palabra, nos transforme, nos cambie, que cada día traiga esa esencia del Mesías, esa naturaleza, esa sustancia, para parecernos cada día más a Él, como dice en el libro de los Colosenses, ¿sí? Entonces, todo ámbito de las tinieblas se mete en el corazón, se mete en la mente, se mete en la familia, se mete en los matrimonios, para adoctrinar, para traer una enseñanza caída, para meterte en el ámbito de las tinieblas, para que seas un hombre, una familia que no tenga identidad, que no tenga gobierno. Por eso la palabra dice, para que salga de la potestad de las tinieblas y vayas hacia Dios. Potestad es gobierno, potestad también es autoridad. Entonces, cuando las tinieblas tienen gobierno sobre tu casa, quiere decir que estás bloqueado, que la luz no puede entrar, que la oscuridad es más intensa, que sus enseñanzas, que sus voces, que todo lo que han traído se han metido, se han convertido en una legalidad, pero para destrucción, para mantenerte engañado. Amén, ¿me va entendiendo? Ahora, todo el que vive en pecado vive en el ámbito de las tinieblas y actúa conforme a todo lo que opera en ese ámbito. Por ejemplo, familias, naciones cargadas de iniquidades, de maldiciones, de muertes que habitan en tinieblas. Mire, vaya al libro Salmo 107. Salmo 107, versículo 14. Salmo 107, versículo 14 dice: los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Acá vemos que dice, los sacó de las tinieblas, o sea, que el único que puede sacarnos de las tinieblas es el Mesías. Él es el único que puede sacarte de ese lugar donde estabas metido y contenido por las tinieblas, porque eso es lo que hace las tinieblas. Una vez que te metiste a ese lugar, te contienen, te bloquean para que no salgas de ese lugar. Pero el único que puede sacarnos del lugar de las tinieblas es el Mesías. Dice, lo sacó de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Las tinieblas, cuando te rodean en su sombra de muerte, te meten en sus prisiones de oscuridad. Es por eso que hay muchos que dicen que se sienten atormentados, dicen que no encuentran luz, que se van a dormir y sienten que todo lo ven oscuro, sienten temores, sienten miedo, sienten pavores. ¿Por qué? Porque su alma está en las prisiones de oscuridad. Una prisión de oscuridad es un lugar donde habita. ¿Quién habitan en esos lugares de oscuridad? Habita espíritus, los cuales están encargados que todos los días tu vida esté cautiva. Que todos los días tu pasado se haga tan presente, que todos los días todas aquellas maldiciones, que todos los días que todo aquello que viviste, violencia, trauma, tantas cosas, se te hagan presente todos los días. Es por eso que muchos se encuentran con su alma fragmentada en lugares de prisiones de oscuridad por causa de que están en el ámbito de las tinieblas. Es por eso que hay tanta gente que se siente como, se siente limitada,
se siente frustrada, llenas de ansiedades, se sienten que están limitados en pozo de desesperación, sienten tormentos en sus mentes, voces, engaños, sienten que su mente está alborotada, que en las noches quieren descansar pero no pueden, entonces tienen que tomarse una pastilla, un té, algo para que los calme, porque si no tienen esas voces que están ahí, ¿sí? Entonces sienten que su alma está alborotada, sienten que no tienen paz, por más que hagan lo que hagan, sienten que no tienen paz, que no tienen la tranquilidad, sienten que su hogar se tornó pesado. Bueno, todo eso es el ámbito de las tinieblas que tiene prisiones de oscuridad para que no puedas vivir una vida en libertad. Amén. Entonces, a medida que capaz que uno va escuchando, va identificando ciertas áreas, capaz que usted dice, pastora, yo no estoy así, pero quizás se está identificando como familia, a veces como la ciudad se encuentra en los ámbitos de las tinieblas, ¿sí? Entonces, hay muchas personas con ataduras, las cuales no le permite vivir. Alguien que está atado es alguien que está limitado. Entonces, una de las cosas que hace la tiniebla, la operación, es atarte, es limitarte, es tenerte encadenados con grillete, con cerrojo, para que tu alma sea esclava. Entonces, como tu alma es esclava de un montón de cosas de las tinieblas, tu vida solamente puede moverse hacia ciertos lugares y está limitado. Capaz que tenés proyectos, capaz que tenés visiones, capaz que tenés emprendimiento, capaz que querés extenderte en la economía, soñar con tu familia, llevarla para acá, crecer, qué sé yo, montones de cosas, de planes, pero sentí que cada vez que vas a hacer algo, todo se vuelve para atrás. Es por las cadenas, es por las prisiones, es por las ataduras que tienen las tinieblas sobre los hogares, sobre la mente, porque cuando una mente está limitada, está encadenada, está cautiva, muchas veces sueña, pero vive en sueño, porque no se proyecta, porque no puede avanzar, no puede naturalizar lo que hay en su mente, solamente puede soñar, pero no establecer lo que quiere hacer por causa de que está encadenado. Amén. Entonces, mire, el Seol también es un lugar de tinieblas tenebroso. En el libro de Job, vaya al libro de Job, capítulo 10, versículo 21-22. Job 21-22 dice, antes de que me vaya y ya no vuelva a la tierra de tinieblas, de sombras de muerte, tierra desolada como profundo abismo, sombras de muerte sin orden y sin tiempo, fría como tinieblas profundas. Te lo vuelvo a leer. Antes de que me vaya y ya no vuelva a la tierra de tinieblas, de sombras de muerte, tierras desoladas como profundos abismos, sombras de muerte sin orden y sin tiempo, fría como tinieblas profundas. Ahora, sigan Job, pero vaya al capítulo 24, Job 24, versículo 16. Dice así, en las tinieblas, dice, las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. En las tinieblas minan las casas de día para así señalarlos, no conoce la luz. Ahora, la versión Kadosh, el mismo versículo 24, del 16 al 17 dice, cuando está oscuro, irrumpen en casas. En el día están fuera de vista. Ninguno de ellos conoce la luz, porque para todos ellos oscuridad profunda es como la mañana, porque los terrores de la oscuridad profunda son familiares para ellos. Es tremendo esto, mire, cuando está oscuro, irrumpen en casas. En el día está fuera de vista. Ninguno de ellos conoce la luz, porque para todos ellos oscuridad profunda es como la mañana, porque los terrores de la oscuridad profunda son familiares para ellos. Ahora, dice, tierra desolada como profundos abismos. Una tierra desolada, ¿sí? Es un lugar arruinado, es un lugar vacío, es un lugar sin vida, ¿sí? Un lugar arruinado,
una vida arruinada, una familia arruinada. Es un lugar, ¿sí?, desolado, algo que arrasó, algo que se metió y arrasó con todo, dejó vacío, dejó todo sin vida. Cuando hablamos de vacío, hablamos de ausencia de luz, ¿sí? Cuando hablamos de vacío, hablamos de presencia de tinieblas gobernando familias, vidas, mente, alma, cuerpo, espíritu. Ahora, ¿qué es un abismo para que pueda entenderlo? Un abismo es una profundidad grande. ¿Grande de qué? Grande e imponente y peligroso, ¿sí? Job dice, en las tinieblas minan las casas. ¿Qué quiere decir que minan las casas? Que una casa que no está establecida en Dios, ¿sí?, es una casa que está rodeada por las tinieblas. Está cercada, está rodeada por espíritus que colocan explosivos para derribar, ¿sí? ¿Cuáles son los explosivos que pueden derribar una casa? Y creo que ahí mucho se le viene a la mente, ¿no? Maldiciones, iniquidades, griterías, murmuraciones, enojos, ¿sí? La violencia, la gritería en la casa, el que me dijo, el que no dijo, pero este pibito, este que se fue para allá, este que se fue para allá. Y empezó las tinieblas a minar la casa, a traer palabras de violencia, a traer palabras de maldiciones. Entonces los espíritus comenzaron a inyectar, a minar la casa para que esa casa sea rodeada, sea derribada, ¿sí?, sea asolada, para que habite en las profundidades de los abismos. Entonces, cuando la casa vive en las profundidades de los abismos, de las oscuridades, es una casa generacional que tiene cautiva y que vive bajo el diseño de Satanás. Amén. Entonces, si la casa está cautiva, las generaciones de esa casa, mientras no sean libres, serán generaciones que van a vivir en cautividad. Por más que los hijos salgan, por más que los hijos hagan su vida, pero si no está el Mesías, en la casa generacional habrán abismos gobernando, habrán tinieblas, traspasando los espíritus generacionales para que sea una familia sin visión, para que sea una familia sin palabras, sin salvación, sin gracia, para que sea una familia sin pactos, ¿sí? Entonces necesitamos entender que una casa generacional minada es una casa sin visión, es una casa sin propósito, es una casa sin destino, es una casa sin libertad, es una casa sin vida, sin éxito. Es una casa generacional que vivirá bajo ciclos repetitivos, con iniquidades, con maldiciones, y sobre todo será una casa que opera y que habita en los diseños del maestro caído. Algo que encontramos en casas generacionales, a veces en la familia, es la hechicería, las muertes a temprana edad, maldiciones por causa de enfermedades activas que se han repetido en las familias, muertes trágicas, pobrezas, ¿sí? Entonces encontramos casas generacionales que empezó del tatarabuelo, del abuelo, del hijo, del nieto, del bisnieto, y cuando comienzan a armar en cierta forma ese árbol genealógico para ver cuándo comenzó esa secuencia de iniquidades, de maldiciones, de pecado, encontramos cosas que operaban desde el bisabuelo que se trasladó a la nueva generación, pero siguen viviendo bajo el mismo ámbito hechicero, bajo el mismo ámbito de las tinieblas. Por eso necesitamos que sea el Mesías rescatando, hablando, abriendo nuestros ojos para salir de ese ámbito de tinieblas. Amén. Entonces, mire, una casa que está familiarizada con las tinieblas, ¿qué quiere decir? Vio que decía que estaba familiarizada con los espíritus. Ahora, ¿qué quiere decir una casa familiarizada con las tinieblas? Que están acostumbrados a vivir así, que se hizo común para ellos, que se hizo común para ellos
la gritería, el enojo, las maldiciones, que se hizo costumbre común para ellos, la pobreza, la escasez, el faltante de cada mes que se hizo común. Bueno, ya lo vamos a pasar, gordito, negrita, no sé cómo. Ya vamos a salir de esta, pero pasan los meses y siguen en la misma secuencia. Entonces es algo que se familiarizó, que se acomodó, que se quedó en ese lugar, ¿sí? Entonces algo que se hizo común para ellos, que las tinieblas hacen para introducirse, se permite que se acomode, ¿sí? Entonces algo que está acostumbrado a vivir así es alguien que está familiarizado. Sí, ya me acostumbré a esto, ¿sí? Entonces hay personas que están acostumbrados a vivir en las tinieblas sin darse cuenta que pueden ser libres, sin darse cuenta que pueden ser bendecidos, sin darse cuenta que Jehová puede restituir todo lo que les sacó las tinieblas, sin darse cuenta de que Dios quiere cortar esas cadenas, de que Dios quiere cortar esos grilletes para que puedan ser libres por medio de Cristo. ¿Me van entendiendo? Entonces necesitamos todos los días del Espíritu Santo. Mire, el libro Primera de Samuel, vaya Primera de Samuel capítulo 2, versículo 9 dice: Él guarda los pies de su santo, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Ahora, ¿qué nos dice? Nos dice que con sus propias fuerzas, ¿sí?, no se puede salir de las tinieblas. Por más esfuerzo que yo le ponga, bueno, hoy vamos a hacer esto, no, hoy vamos a hacer aquello, ¿sí?, no se puede salir. ¿Por qué? Porque para salir de las tinieblas se necesita que el Espíritu Santo nos revele la condición de nuestras vidas. Se necesita un arrepentimiento. Se necesita un convertir, se necesita un volver. ¿Para qué? Para que la luz y la naturaleza del Mesías rompa ese ámbito de tiniebla, rompa las prisiones de oscuridad, saque al alma de las regiones de la oscuridad. Entonces, cuando hay un volver, un arrepentimiento, un convertir, y está la luz del Mesías alumbrando, ¿sí?, entonces está la potestad del Mesías, donde Él está destruyendo el ámbito de las tinieblas. Quiere decir que todo aquello que ha minado tu hogar, que todo aquello que ha minado tu vida, que todo aquello que ha minado tu familia, el Mesías tiene la potestad para derribar, para quebrantar, para destruir todo diseño, todo propósito, toda fortaleza mental, todas maldiciones, todo ciclo, toda muerte, todo aquello que ha traído las tinieblas. Cuando hay un arrepentimiento, hay una potestad del Mesías que se desata sobre nuestras vidas para que venga esa luz y desvanezca todas tinieblas. Amén. Ahora, las tinieblas también son aflicciones. Mire, en el Salmo 55, versículo 2 al 5 dice esto: Está atento y respóndeme, clamó en mi oración, y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está adolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Ahora, recuerde que terror también es opresión, muerte, ¿sí? Terror es opresión, muerte, que es tiniebla. Ahora, la aflicción es un profundo estado de amargura. Toda aflicción comienza por algo que se desató, por algo que impactó tu vida. Entonces una aflicción comienza en un estado de amargura, de tristeza, que puede traer con ella enojos, culpa y desesperación, ¿sí? Eso es lo que trae: enojo, culpa, desesperación. La aflicción
se convierte en un estado de opresión. Entonces, como se convirtió en un estado de opresión, también se convierte en un estado de dolor cuando la situación que lo está gobernando está sobre las tinieblas. Entonces, como la persona está en el ámbito de las tinieblas y por causa de la amargura se abrió esa pequeña puerta, viene una invasión de tiniebla para oprimirte, para aterrorizarte, para producir opresión, muerte sobre tu vida espiritual. Entonces, la aflicción se convierte, como le decía, en una opresión, en un dolor, ¿sí? Entonces necesitamos entender que hay estados de tinieblas que lleva a la persona a sentir su alma como con terrores, siente pavores, que está de repente durmiendo y como que siente algo, yo sé que capaz que está durmiendo y de repente siente que su cuerpo se levantó, se sacudió. ¿Alguna vez se le sacudió su cuerpo de repente? ¿Sí? Ay, qué susto, no sé qué me pasó. ¿Sí? Pavores nocturnos, pánicos, por causa que lo rodeó, de todo aquello que lo rodeó, no le permite ver la salida. Entonces la persona quiere descansar, pero no puede descansar porque lo que está adentro sigue siendo oprimido, porque lo que está adentro sigue estando alborotado, por lo que está adentro sigue siendo perseguido por los enemigos. Por eso el cuerpo no puede descansar, la mente no puede descansar, ¿sí? Pero vemos que dice, clamo en oración. Un clamor es una oración que se eleva al Dios de justicia. Cuando usted clama, está elevando su oración al Dios de justicia. Algo que se eleva a alguien más superior. Entonces, cuando usted clama, está elevando su oración a un ser más superior, que es nuestro Dios de justicia, con la esperanza de ser escuchado. Amén. Porque yo no puedo elevar mi oración así, bueno, por las dudas si pasa. No va a pasar nada porque tiene dudas. Amén. Cuando hay dudas, no hay una comunión, una comunicación o una revelación. Pero cuando yo clamo con la esperanza de que sé de que voy a ser escuchado, hay respuesta de los cielos. Amén. Ahora, clamar es la petición que sale de lo más profundo de nuestro ser. Es cuando nuestra alma reconoce que necesita a Dios. Es cuando nuestro espíritu se despierta y es conmovido por el Espíritu Santo, que sabe que necesita clamar para tener la respuesta del Dios eterno. ¿Sí? Todo clamor que eleves al trono de justicia hará que seas liberado de todo lo que te rodea, ¿sí? Serás liberado de todo lo que te rodea por cuanto hay un corazón sumergido en Dios, por cuanto hay un corazón inclinado a Dios, por cuanto hay un corazón que se mete al ámbito de Dios, porque sabe que en el ámbito de Dios está el Mesías y el Mesías es el intercesor delante de Dios por nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando estamos sumergidos en el ámbito de Dios, hay una justicia divina que estará preparada para dar sentencia a las tinieblas. Amén. Ahora, esa justicia, ¿qué va a ser la justicia de Dios? Lo que va a hacer esa justicia hará que la mano de Jehová traspase todos los estados de aflicciones. Cuando viene la justicia de Dios sobre tu vida, lo que va a hacer, va a comenzar a entrar, va a traspasar la palabra, va a traspasar el espíritu, ¿sí? Va a traspasar el Espíritu de Dios y se va a meter en todos esos lugares donde hay aflicciones, en todos esos lugares que te han cubierto para atormentarte. Se va a meter en esos lugares donde los terrores nocturnos te han traspasado. Él va a traspasar esos lugares con la justicia, con su amor, con su sangre preciosa por medio del Mesías. Nos encontramos con muchas familias con terrores, nos encontramos con muchas familias
familias con decretos, nos encontramos con muchas familias afligidas, perturbadas, generaciones con un estado de ansiedades elevado. En estos tiempos hay un porcentaje de personas con estados de ansiedades elevados muy altos. Toda ansiedad que comienza sobre la vida es por causa de situaciones que no han podido resolverse sobre la vida. Entonces, lo que hace ese espíritu viene a perturbar, a aterrorizar, a afligir, a amargar, para llevarte a los estados de ansiedades, de ataques de pánico, para que vivas en zonas de oscuridad, para que vivas en zonas de tinieblas, en los ámbitos de tiniebla. Pero dice la palabra que el único que puede sacarnos de esos lugares y traspasar las tinieblas es Cristo. Amén. Entonces, cuando Cristo traspasa las tinieblas, no habrá muerte que pueda permanecer sobre tu vida. No habrá muerte que pueda permanecer sobre tu hogar. No habrá muerte que pueda permanecer sobre tus generaciones. Por eso, iglesia amada, es necesario desbloquear nuestra mirada para volvernos al Mesías. Cuando salimos del blanco perfecto, perdimos la dirección. Quiere decir que nuestra mirada se volvió al pecado. Y cuando hay pecado es porque estás bloqueado. Bloqueado, ¿sí? Entonces, también las tinieblas son el peligro, ¿sí? Las tinieblas también son peligros. Eso lo encontramos en el libro de los Salmos. Salmos 107, versículo 14, dice: lo sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Lo sacó de las tinieblas, de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones. Mire, el Salmo 107. Salmo 107, versículo 10, Salmo 107, versículo 10 dice: algunos moraban en tinieblas y en sombra de muertes, aprisionados en aflicción y en hierros, ¿sí? Algunos moraban en tinieblas y en sombras de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierros. ¿Qué quiere decir? Que las tinieblas producen ciclos destructivos de muerte. Personas que tienen pérdidas de familia a temprana edad con muertes trágicas, personas que sufren continuamente distintos acontecimientos de muerte que los acecha. Vemos también tinieblas operando, llevando a personas, a familias, a prisiones de aflicciones. Familias con ansiedades, con depresiones, preocupaciones, ¿sí? Entonces son familias llevando aflicciones por causa de la prisión de la aflicción, provocando, ¿qué provoca todo esto? Como le decía, provoca ansiedades, provoca pánico, provoca depresiones, desánimo, temor. ¿Cuántas familias desanimadas? ¿Cuántas familias con temores, con miedos? Tengo miedo a proyectarme, pastora, porque tengo miedo a fracasar. Tengo miedo en dar este paso porque tengo miedo a perder. Tengo miedo de formar una familia porque se puede repetir la misma historia de mis padres, de mis abuelos. Me siento desanimado porque escuché que alguien habló esto de aquello. Me siento desanimado porque siento que nadie me ama. Me siento así, me siento asá. ¿Sí? Aflicciones. Ámbitos de las tinieblas que perturban, que te hacen estar en estados de desánimos, de angustia, de opresiones, de aflicciones, donde hay espíritus operando, bloqueándote, limitándote, frustrándote, para que no puedas tener una liberación. Las tinieblas aplastan las esperanzas, ¿sí? Las tinieblas aplastan tu fe. Las tinieblas aplastan la visión y los sueños. Mire, el salmista dice: aprisionados en aflicciones y en hierro. Algo aprisionado es estar atado o sujeto, ¿sí?, con fuerza a alguien o algo, privándolo de la libertad y del movimiento. Entonces nos encontramos con gente aprisionadas, con gente que están en un estado sujeto por causa de la fuerza demoníaca
que se ha metido sobre el hogar, sobre los matrimonios, que los están privando del movimiento de la palabra, del movimiento de la esperanza de gloria, del movimiento de la fe, del movimiento del amor. Entonces, como están aprisionados, están sin libertad, solo pueden ver lo que hay a su alrededor: aflicción, miserias, enfermedades, angustia, diagnósticos médicos, las cuentas que pagar, aquello, lo otro, el que habla y aquello. Solo pueden ver lo que está ahí. No pueden elevar su cabeza y ver luz, solo ven tinieblas, solo ven deudas, solo ven fracasos, solo ven opresiones, enfermedades. Entonces, ¿por qué? Porque lo que hizo las tinieblas vino a aplastarte, aplastó tu esperanza, y como aplastó tu esperanza, hay desánimo. Aplastó tu fe, como aplastó tu fe, no hay ánimo para levantarse por medio de Cristo. Aplastó la visión, como aplastó la visión, te acomodaste al lugar, te familiarizaste con los espíritus de engaño, de error, de mentira, de miseria, de muerte, de escasez. Entonces necesitamos entender que algo que está inmovilizado es alguien que está con cadenas, con grilletes o cualquier otra forma, ¿sí? Entonces, como está atado, esclavizado con grillete, está privado de su libertad, está privado de movimientos esa persona. Entonces, un alma que está aprisionada, un alma que está cautiva, es un alma que no tiene movimiento. Es por eso que se le pasan los años, se le pasa la vida. Pastora, yo me acuerdo de aquella palabra. ¿Y qué pasó con esa palabra? No sé. Porque hoy no me siento conforme a esa palabra. Siento que estoy cautiva. Siento que no tengo fuerza. Siento que mi hogar no es el mismo. Siento que no tengo fuerza. Siento que hasta que me cuesta respirar. ¿Vio que cuando uno está desanimado le cuesta hasta respirar o no? Y bueno, aquí estoy. ¿Sí? Y eso es lo que hace las tinieblas. Aprisionan tu vida para que no vivas en la libertad y no tengas el movimiento. Algo que no tiene movimiento con el tiempo pierde las fuerzas, pierde el vigor y hasta pueden quedar tullido. Algo tullido es algo que se encogió, algo que dejó de tener movimientos. ¿Sí? Y eso es lo que quiere la tiniebla, ¿sí? Que no tengas movimiento, que estés tullido, que pierdas las fuerzas, que no tengas el vigor suficiente para ser restaurado, que no tengas el vigor suficiente para volver a levantar tu familia, que no tengas el vigor suficiente para clamar a Dios. Por eso la aflicción, lo que hace la aflicción, te aprieta, te ahoga la vida que llevas en Dios. Te aplasta de tal forma que tu vida espiritual se comienza a encorvar, se comienza a debilitar, trae congoja, quita la luz de los ojos, te saca el vigor, produce sordera espiritual, ya no te permite oír la voz de la palabra, la voz de Dios. Cierra tu boca. ¿Qué quiere decir que cierra tu boca? No es que vas a estar todo el día. Algunos necesitan. No, sino que lo que hace cuando cierra tu boca, quiere decir que tu boca se cerró a la esperanza. Ya no hablas conforme a la esperanza o a las escrituras en bendiciones, sino que cambia tu lenguaje. Cerró tu boca a la bendición, pero abrió tu boca a las tinieblas. Entonces hay queja, hay murmuraciones, hay palabras de enfermedades, palabras de muerte, palabras de depresiones, y así le puedo decir un montón de cosas, ¿sí? Te deja mudo. Cuando alguien en el ámbito espiritual está mudo, quiere decir que hace tiempo que dejó de orar, que hace tiempo dejó de tener la comunicación con Dios. Alguien que está mudo quiere decir que está tan bloqueado que perdió la verdad por medio de la palabra, y es por eso que no puede hablar la palabra. Te deshabilita de tal forma que ya no oís, que todo lo que te rodea es sombra de muerte, ¿sí?
Mire, en el libro de Job 37, versículo 19 dice: muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Qué habla? Una mente desordenada, ideas desordenadas, conceptos desordenados, falsedades que se introdujeron sobre la mente que desordenaron la manera pensante, espíritus que se metieron a oprimir tu campo, espíritus que se metieron a oprimir tu tierra, espíritus que comenzaron a cultivar semillas, espíritus que se metieron a oprimir, a destruir lo que Dios había establecido. Entonces, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas, cuando hay una mente desordenada, hay una mente que está en un estado de vacuidad, hay una mente que está en el ámbito de las tinieblas. Entonces, conforme a cómo esté tu mente, será en el ámbito donde estés metido. Amén. Ahora, las tinieblas perturban tanto la mente que produce mentes divididas. ¿Sí? Recuerde que las mentes divididas son doble ánimo también, ¿sí? Mentes divididas, pensamientos dobles, ideas cargadas de tinieblas que operan y rodean con diseños del inframundo. Entonces, que dice: pastora, yo no sé qué me pasó, de repente comencé a pensar así, yo nunca pensaba así. Pero de repente comencé a pensar mal de mi hermano, de repente comencé a ver cosas extrañas, de repente me siento como que estoy apartada de todo, no sé qué me pasó. Lo que te pasó es que escuchaste la serpiente, ¿sí? Te desvió de la enseñanza del Mesías, apartaste tu mirada del autor y consumador de la fe, te atrapó de tal forma que te llevó al ámbito de las tinieblas. Amén. El Salmo 82:5 dice: no saben, no entienden, andan en tinieblas. No saben, no entienden, andan en tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace la tiniebla? Que no sepas cuál es la voluntad de Dios sobre tu vida. Que no entiendas cuál es el propósito de Dios sobre tu vida, que cuál es el plan de Dios sobre tu vida. Que no entiendas cómo se mueve el ámbito de Dios y cómo se mueve el ámbito de las tinieblas. Entonces, como no lo entiendo, si una persona que no entiende cómo es Dios va a permanecer en tinieblas por causa del desconocimiento de una verdad. Amén. Las tinieblas no te permiten entender ¿qué? No te permiten entender la verdad. No te permiten conocer la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo. Te lleva a tener una mente cautiva, con fortalezas, las cuales no te permiten saber y vivir en la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios. Cristo es la verdad. Él es la verdad eterna. Cristo es la palabra. Él es la palabra. Cuando a mí se me revela Cristo, se me revela la verdad. Te hace tener una mente ignorante a los principios, a las palabras y a la verdad del Mesías. Mire, vaya al libro de Isaías. Isaías 29:15 dice... Isaías 29:15 dice: ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tiniebla, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Las tinieblas te hacen vivir en pecado, te hacen vivir una vida de doble ánimo, te hacen creer que podés vivir escondiendo cosas de Dios. A Dios nada se le puede esconder. Él todo lo ve, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce, ¿sí? Entonces, pero las tinieblas te hacen creer que eres mayor que Dios. Entonces, como nos creemos más que Dios, menos te hace las tinieblas. Lo que hace es que menosprecies el consejo divino. Nos encontramos en el libro de Daniel 2:22.
Daniel 2:22 dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Escuche bien, Él revela lo profundo, lo escondido de tu vida. Conoce lo que está en tiniebla y como Él mora la luz. Hechos 26:18. Vaya, anote Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. Las tinieblas son los poderes de los dominios satánicos. Eso lo encontramos también en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 11. Después vaya a Efesios capítulo 6, versículo 12. Mire, Efesios 5:11 dice, no sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin fruto, sino más bien reprenderlas, sacarlas, echarlas, ¿sí? No sean partícipes de las obras de las tinieblas, porque son sin frutos, sino más bien reprenderlas. Efesios 6:12, se me traba la lengua. Dice, porque su lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra gobernantes, contra los poseedores de este mundo de tinieblas y contra los espíritus malignos que están bajo los cielos. Ahora, Pablo dice, no sean partícipes de ¿qué? ¿Se acuerdan lo que leí antes? No sean partícipes de las obras de las tinieblas. Ser partícipe, ¿qué es? Ser partícipe es tener parte con algo. Es ponerme en un mutuo acuerdo con algo. Es ser parte de la distribución de algo. Ahora, si yo me pongo de acuerdo con algo que está en tinieblas, yo hago una alianza, ¿sí? Yo me hago parte de eso. Y comienzo también a distribuir eso. Por más que diga, no, pero pastora, esa persona vino y me habló. Entonces como me habló, yo fui y lo llevé, pero no es mi culpa, fue la culpa de la persona. No. La palabra dice que ser partícipe de las tinieblas es tener parte con algo. Entonces cuando yo me hago parte de tinieblas, también me hago parte de la distribución de las tinieblas. Las obras de las tinieblas son... Y hay mucho, pero acá les llevo el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías, murmuraciones, críticas, manipulaciones y etc. Seguiría la lista, ¿sí? Dice, porque son sin frutos. ¿Qué quiere decir? Que mientras más yo sea partícipe de las obras de las tinieblas, tu vida espiritual queda estéril. Por más que haya palabra, por más que haya propósito, por más que hayan dones, por más que hayan talentos preciosos de parte de Dios sobre tu vida, pero mientras seas partícipe de las tinieblas, serás un hombre y una mujer estéril en el ámbito espiritual para producir los frutos del Espíritu Santo. Entonces, por más que ayunes, por más que hagas oraciones, si sos partícipe de las tinieblas, no habrá fruto del Espíritu Santo. Serás una persona estéril en los frutos del Espíritu Santo, pero a la vez serás una persona que sí va a producir, porque como sos partícipe del ámbito de la inmundicia que promueve y lleva frutos de las obras de la carne. ¿Me entiende? Soy estéril para el ámbito de la persona de Yeshua. No puedo producir los frutos del Espíritu Santo, pero si me convierto en alguien que promueve la obra de la carne y lleva frutos de las obras de la carne. Entonces, ¿qué debemos entender? Debemos entender que todos los días hay luchas. ¿Sabía eso que todos los días hay lucha? Bienvenido al club. Todos los días hay lucha.
Y que todos los días las tinieblas tienen distintos diseños. ¿Diseños para qué tiene? Para engañarte, para manipularte, para encantarte todos los días. Las tinieblas tienen algo para tu vida y para tu familia. Así como Dios todos los días tiene planes de bienestar. Todos los días hay gracia y misericordia para nosotros. Todos los días hay planes de Dios para nuestras vidas. Así todos los días hay diseños de las tinieblas para nosotros. Es por eso que debemos conocer cómo operan las tinieblas. Debemos conocer nuestra condición de vida. ¿Para qué? Para entregársela a Dios, para que sea Él ordenando nuestras vidas, equipando nuestras vidas, transformando nuestras vidas, trayendo una libertad gloriosa sobre nuestras vidas. Necesitamos que todos los días sea Dios sobre nosotros. Necesitamos que todos los días venga Él hacia nosotros, que todos los días el Espíritu Santo nos hable, nos reeduque, nos cambie, traiga esa convicción a las áreas que están necesitando los cambios. Amén. Mire, Isaías 29:18 dice: en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro, y los ojos de los ciegos verán el medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ahora vaya a Isaías 42:7. Si los chicos quieren ir pasando, Isaías 42:7 dice: y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los escabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los voy a desamparar. Romanos 13:12 dice: porque la noche está muy avanzada. ¿Cómo está la noche? Habla de tinieblas ahí. Y el día se aproxima, por tanto, despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. ¿Cómo nos tenemos que vestir? Con las armas de la luz, todos los días. ¿Vio que todos los días usted se viste o usted sale desnudo a trabajar? Yo creo que si sale del dormitorio así, ¿qué pasó acá? ¿Vas a cambiarte? ¿Sí? Usted no va a salir así, usted se viste. Más ahora que hace frío se pone y los friolentos, 2 pares de media, guante, gorro, bufanda, todo se pone, ¿verdad? Bueno, así tenemos que ser, todos los días vestirnos con las armaduras de la luz, porque sabemos que los ataques de las tinieblas son fuertes. Mire, Efesios 6, 11 al 18, Efesios capítulo 6, al versículo 11 al 18 dice: las armas son ceñidos con la verdad, coraza de justicia, calzados con la palabra, escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y sobre todo la oración, santidad, el ayuno, velar, perseverar. La perseverancia también es parte de la armadura de la luz. Yo debo ser una persona perseverante, ¿sí? Perseverante. Si yo quiero ser una persona transformada por la luz, por la verdad de Cristo, debo de perseverar en la verdad. Debo de perseverar en las Escrituras, debo de perseverar en la presencia de Dios. Debo de perseverar, aunque parezca que nada pasa, pastora. Pues seguir perseverando, pastora, pero veo que la cosa no está cambiando. Seguir perseverando, seguir creyendo, seguir teniendo tu esperanza como ancla. Porque Dios sí está escuchando, porque hay una oración que se ha elevado y que Dios hará justicia. Mire el libro de Juan, Primera de Juan 2:8 dice: les escribo además un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas han pasado. ¿Qué dice? Las tinieblas han pasado y la verdadera luz ha empezado a manifestarse. Es glorioso esto, porque quiere decir que cuando el Espíritu me revela mi ignorancia, revela que estoy mal, revela que hay pecado o lo que haya, quiere decir que hay una conversión, que hay una metanoia. Entonces ahí nomás me saca de las tinieblas y me traslada a la luz. Entonces las tinieblas lo que hicieron,
van pasando, porque mientras más haya luz, más se va a manifestar el Mesías, porque mientras más haya luz, más se van a romper las obras de la carne, porque mientras más haya luz, más se van a quebrantar los grilletes, más liberación va a haber, más las ideas se van a acomodar conforme a la mente del Mesías. Isaías 60, versículo 18 al 20. Dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanzas. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. No se pondrá jamás tu sol, ni menguará tu luna, porque Jehová te será por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Hay luz. Hay luz, familia querida. Eso es lo que el Señor me hablaba en estos días. Luz, me decía. El Espíritu Santo me decía: no importa lo que haya pasado, hay luz. Y mientras hay luz, hay proyección. Y mientras hay proyección, hay visión. Y mientras hay visión, hay movimiento. Y mientras haya movimiento, habrá esperanza de gloria. Y mientras haya esperanza de gloria, habrá una palabra moviéndose, gestándose y naturalizándose, por causa de que la justicia de Dios está sobre nuestras vidas, por causa de que el Espíritu Santo todos los días nos está trayendo la verdad del Mesías. San Juan capítulo 1 versículo 5 dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz resplandece. Estás en tiniebla, hay luz. Sentí que hay áreas de tu vida que están en tiniebla, hay luz. Hay destellos de luz. Hay destellos de luz que van a penetrar. Hay destellos de gloria que van a penetrar sobre la casa, que van a penetrar sobre las familias. San Juan 8:12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Vida, habrá esperanza. San Juan capítulo 12 versículo 46 dice: la luz he venido, dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Escuche bien, yo, cuando dice yo, habla de Cristo, habla del Mesías. La luz. He venido al mundo, he venido a tu casa, he venido a tu familia, he venido a tu economía, he venido sobre tus generaciones, he venido sobre tus hijos, para que todo aquel que cree en mí permanezca, dice el Señor. Ya no van a pertenecer las tinieblas, ya no habrá tiniebla que pueda permanecer sobre tu hogar. Veo cómo Dios está rompiendo las tinieblas, veo cómo una espada está traspasando las tinieblas, veo cómo Dios se está pujando tan fuertemente, veo cómo la mano de Dios está trayendo movimiento de destellos de gloria. Él está comenzando a alumbrar, iglesia amada. Te sentías limitado, te sentías cautivo, Dios está rompiendo grilletes. Te sentías encadenado, Dios está rompiendo los grilletes. Te sentías atado, limitado, Dios está rompiendo esos límites de las tinieblas, porque Dios te va a expander, porque Dios te va a llevar a visionar, porque Dios te va a llevar a caminar, porque Dios va a ensanchar tus tiendas, porque habrá tanto movimiento de gloria que las tinieblas no podrán prevalecer. Mientras esté el Mesías en casa, habrá verdad, habrá justicia, habrá luz del Eterno. Mientras haya verdad del Mesías, habrá movimiento de gloria. Mientras haya verdad del Mesías, habrá crecimiento, habrá gloria. Nada podrá hacerte
hacerte frente. Mientras Jehová está con nosotros, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y Él tendrá el cuidado de vosotros, iglesia amada. Llegó el tiempo de confrontar las tinieblas. Llegó el tiempo de despojarnos para que sea la luz de Cristo interviniendo sobre cada uno. Yo quiero que se pueda